Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a Conversaciones con Dios. Estamos en el libro 1 y hoy precisamente empezamos el capítulo 4. Son capítulos innominados, no tienen título, pero al principio del capítulo 3, Neil le formula a Dios, a petición de una serie de preguntas, una serie larga de preguntas, y Dios empieza a contestarlas. Y todavía está en la primera pregunta que exactamente es la siguiente. ¿Cuándo despegará finalmente mi vida? ¿Qué necesita para entrar en razón y alcanzar un mínimo de éxito? ¿Terminará alguna vez esta lucha? Pues bien, aquí la respuesta que le da Dios a Neil tiene muchísimos matices, se ve desde muchos puntos de vista, le explica los fundamentos esenciales de lo que es nuestra naturaleza, la suya, y qué es todo esto que estamos aquí viviendo. Y esta pregunta dura hasta el capítulo 8. El capítulo 8 empieza a contestar la segunda pregunta. ¿Cuándo aprenderé lo bastante sobre las relaciones para que las mías vayan como la seda? Pues bien, nosotros seguimos en la primera pregunta que nos va a ocupar no solo el capítulo 3, sino este 4, el 5, el 6 y el 7. Así de considera Dios de importante lo que es la realización personal y descubrir el motivo por el cual estamos aquí y quiénes somos y qué es todo esto. Las grandes preguntas de la espiritualidad. Pues bien, en este capítulo 4, por lo tanto, va a continuar contestando esa primera pregunta. Y continúa la conversación. Vaya, la verdad es que me inspiras. Bueno, si Dios no puede inspirarte, ya me dirás quién demonios va a hacerlo. Saca Dios su vena humorística. ¿Siempre eres así de impertinente? No he pretendido que fuera una impertinencia. Léelo de nuevo. Pues bien, leámoslo de nuevo. Bueno, si Dios no puede inspirarte, ya me dirás quién demonios va a hacerlo. Y efectivamente, o te inspira Dios o te inspira el ego. Y efectivamente, pues una de las manifestaciones del ego, muy famosa aquí, es precisamente el demonio. Contesta Neil, ahora lo veo, una vez releída la segunda vez la frase. Exacto. Sin embargo, estaría bien que fuera impertinente, ¿no? Refiriéndose Dios a sí mismo. Estaría bien que fuese un poco impertinente, ¿no? No sé, estoy acostumbrado a que mi Dios sea un poco más serio. Bueno, pues hazme un favor y no intentes contenerme. Y por cierto, hazte el mismo favor a ti mismo. No me intentes contener, no te intentes contener a ti mismo y no le des seriedad a la vida tal como se la da el mundo. El mundo le da a la vida una seriedad tal que hace que todo esto que realmente es ilusorio, pues sea como la más sagrada verdad. Y bueno, pues ya sabemos por la espiritualidad que esto son experiencias del espíritu, que es un nivel de subrealidad extremo y que no es la realidad absoluta o única realidad existente, que es la espiritual. Con lo cual, pues tomarse demasiado en serio esta subrealidad es darle demasiado valor. Y si le das demasiado valor, pues lógicamente no acabas entendiendo el propósito de estas aventuras de tu ciclo de reencarnaciones. Lo único que ocurre es que tengo un gran sentido del humor. Ya finalmente Dios relaja un poco a Neil. Te diría que tú también deberías tenerlo a la hora de considerar todo lo que has hecho en la vida, ¿no? Quiero decir que a veces tengo que reírme de ello. Pero eso está bien, ¿sabes? Pues yo sé que al final todo acabará bien. Vivimos en el mundo de lo relativo, no de lo absoluto, por lo tanto, lo que aquí ocurra solo tiene un alcance relativo.
es decir, relativo a la experiencia del personaje, pero no más allá. Al personaje le puede parecer esto muy real, así está diseñado para ello, lo sufre, lo vive, se alegra, en fin, pasa por todas esas emociones procedentes de una mentalidad dual o una mentalidad dividida, infundida por los opuestos, que es un invento de experimentación del espíritu, y cuando poco a poco va dándose cuenta de qué es lo que ocurre, pues entonces entiende la relatividad y entiende con un punto de vista mayor que las cosas aquí parece que importan, pero en realidad no importan tanto en el absoluto, considerando todo lo que sabe globalmente. Sí parece que muchas personas se plantean la vida física, la vida humana como algo absoluto, pero eso es porque creen que son un cuerpo físico y que toda su vida es esta, y no tienen otra información al respecto, o la han negado. Con lo cual, todo lo que hay aquí para mí es lo único que hay, con lo cual es lo absoluto. Pero una persona que está en el camino espiritual y tiene otra información, deja de considerar la vida humana como algo absoluto, sino relativo a la experiencia que está teniendo. Hay que vivirla, hay que transitarla, hay que experimentar todo lo que se plantea, hay que crearse a sí mismo, como dice Dios constantemente, según te vas dando cuenta de qué se alinea contigo y que no, vas eligiendo, pero ya no es una vida absoluta para ti, sino que es relativa porque sabes que en realidad esto no es nada más que una pequeñísima fracción de lo que es tu vida real. Y en ese momento, pues puedes empezar a utilizar el sentido del humor también en esta vida, cuando te das cuenta de que no es tan importante como parecía cuando no tenías esa información. Dice Dios, yo sé que al final todo acabará bien, claro, porque en estas experiencias no está comprometido nada de lo que es real, de lo que es absoluto, del espíritu. Aquí el espíritu no corre ningún peligro, ¿de acuerdo? Los peligros los corre el personaje humano, ya que este era el diseño del espíritu para esta experiencia. Nada más. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunta Neil. Quiero decir que no puedes perder la partida, no puedes fracasar. No entra en el plan. No hay modo de que no llegues a donde vas. No hay modo de que equivoques tu destino. Si Dios es tu objetivo, estás de suerte, pues Dios es tan grande que no puedes perderte. Efectivamente, el concepto humano de Dios es alguien que está allí y hacia el cual hay que ir. El concepto avanzado de la espiritualidad, que ha considerado que ya tenemos cierta madurez para entenderlo, es tú eres Dios, con lo cual no tienes que ir a ningún lado, lo que tienes que hacer es reconocerte enteramente. Esa es la gran preocupación, por supuesto. La gran preocupación es que de un modo u otro la liemos y no lleguemos a verte ni a estar contigo nunca, cosa que ya se han encargado las religiones de establecer. ¿Quieres decir ir al cielo? Sí, a todos nos da miedo ir al infierno. De modo que por eso os habéis colocado allí de entrada, para evitar ir allí. Una estrategia interesante. Sigue Dios ironizando con todo esto. Es decir, que como no queréis ir al infierno, directamente habéis generado el infierno en la tierra y así ya no podéis ir allí, ya solo podéis ir al cielo. No está mal la estrategia. Ironizando. ¿Lo ves? Vuelves a ser impertinente, le replica Neil. No puedo ayudarte. Todo este asunto del infierno hace que surja lo peor de mí. Sigue ironizando Dios, sigue con su finísimo humor. Desde luego eres un buen comediante, le dice Neil. Y ahora Dios empieza a poner un poquito más serio. ¿Has necesitado todo este tiempo para descubrirlo?
que es un buen comediante. ¿Te has fijado en el mundo últimamente? Bien, bien, pues esta es la forma divertida, espontánea, natural, desenfadada que tiene Dios de irle explicando las cosas a Neil y todo aquel que se acerca a esta maravillosa conversación con él. Eso me hace pensar en otra pregunta. ¿Por qué no arreglas el mundo en lugar de permitir que se vaya al infierno? Ya Neil se pone replicón e incisivo. ¿Por qué no lo haces tú? Le contesta Dios, con mucho fundamento. Yo no tengo el poder de hacerlo. Tonterías. Tienes el poder y la capacidad de acabar con el hambre en el mundo en este momento. Neil como humanidad. De curar las enfermedades en este instante. Y si te dijera que en vuestro propio estamento médico oculta métodos de curación, se niega a aceptar medicinas y procedimientos alternativos porque amenazan la propia estructura de la profesión de curar, y si te dijera que los gobiernos no quieren acabar con el hambre en el mundo, ¿me creerías? Y bien, pues Dios aquí se está adelantando, año 95, incluso antes, 94, 93, que fue cuando se producían las conversaciones, luego se publicó el libro. Dios se está adelantando a lo que después desde el mundo se llama la teoría de la conspiración, que no es más que cuando algunas personas conscientes se dan cuenta de lo que ocurre en realidad. Y entonces los que no quieren que se sepa qué ocurre en realidad les llaman conspiranoicos. Pues bien, ahí se está adelantando Dios cuando dice que vuestro propio estamento médico oculta métodos de curación, se niega a aceptar medicinas y procedimientos alternativos porque amenazan la propia estructura de la profesión de curar. Habla del estamento médico, no de los médicos individuales. Ahora lo vamos a ver. Este asunto me ha traído de cabeza, contesta Neil. Sé que ese es el punto de vista populista, pero no puedo creer que sea realmente cierto. Ningún médico niega una curación. Nadie quiere ver morir a sus compatriotas. Ningún médico individual, es cierto. Ningún compatriota particular, es correcto. Pero cuando hablamos del estamento médico y del estamento político, hablamos de algo institucionalizado. Y son las instituciones las que lo hacen, a veces de manera muy sutil, a veces incluso inconsciente, pero inevitablemente, ya que para dichas instituciones se trata de una cuestión de supervivencia. Efectivamente, efectivamente. Ya lo decía Eckhart Tolle, que toda estructura es inestable. Esto lo contaba Eckhart Tolle cuando decía que se había asomado a una obra y entonces había visto un cartel. La obra, bueno, pues estaba en ese momento en el que puedes tener fácilmente un accidente porque se te puede caer algo, porque no está todo todavía afianzado y terminado. Entonces había un cartel que ponía: esta estructura es inestable. Entonces a él le vino a la mente: toda estructura es inestable. Efectivamente, efectivamente. Toda estructura humana en un mundo en el cual estamos en la dualidad, pues es inestable, tiene miedo y aboga por defenderse. Y muchas veces, para defenderse, pues acaba desviándose del interés fundador de esa estructura, de esa institución, y acaba defendiendo los intereses particulares o gremiales de la misma, debido al miedo a perder su estatus en la sociedad. Y es lo que está diciendo aquí Dios. Son las instituciones las que lo hacen, a veces de manera muy sutil, a veces incluso inconsciente, pero inevitablemente todas las estructuras son inestables, era la conclusión que sacaba Eckhart Tolle, dice Dios, inevitablemente. Ya que para dichas instituciones se trata de una cuestión de supervivencia, y ahí entra en juego el miedo, porque en las instituciones, cuando una parte
cuando una parte importante de los miembros de esa institución está bastante parte de su experiencia vital en el nivel de consciencia de supervivencia, entonces eso, como ya hemos visto en múltiples acontecimientos, por ejemplo, los de 2020 en adelante, eso acaba extendiéndose, el miedo se extiende por toda la sociedad y acaba generando que todo el mundo tenga que responder ante la amenaza que nos acecha. Así, por ponerte solo un ejemplo muy sencillo y evidente, los médicos occidentales rechazan la eficacia curativa de los médicos orientales porque aceptarla, admitir que determinadas modalidades alternativas pueden proporcionar una curación, supondría desgarrar el propio tejido de la institución tal y como está estructurado. Efectivamente, si las instituciones sanitarias occidentales se han basado desde principios de siglo, luego sabemos que de una forma interesada e intencional, en el cientifismo materialista, pues a partir de esas bases fundamentales de la medicina sobre esa ideología cientificista, materialista, se ha ido desarrollando y se ha ido estructurando de tal modo que empezar a admitir cualquier cosa que se salga del cientifismo materialista, pues ya podría atentar con razón contra todo el estamento sanitario occidental. Y esto es lo que ha hecho incluso que a los psicólogos se les haya mirado un poco de reojo, hasta que finalmente se ha conseguido darle un sesgo a las profesiones de sanación mental, un sesgo también bastante materialista, cientificista. Esto llega hasta el punto en el que hoy en día, en el sistema educativo de algunos países, pues para poder estudiar psicología haya que elegir en el colegio la rama de ciencias, porque de repente hay mucha estadística. Yo creo que también están ya o pensando en introducir la química por aquello de alguna intencionalidad en pretender establecer tratamientos psicológicos a base de recetas de pastillas. Pero bueno, todo esto es un poco para explicar que efectivamente en la cuestión sanitaria las personas conscientes empiezan a acudir a las vías alternativas, las personas que están en el camino espiritual sobre todo, pero la gran mayoría de la población humana pues sigue en la medicina basada en el fundamento científico materialista sin admitir ninguna cuestión que se salga de ahí. Y no solo eso, sino pujando, y cuando digo pujar me refiero a manipulando todo aquello que sea posible a nivel corporaciones farmacéuticas, corporaciones médicas, colegios médicos, instituciones internacionales, etcétera, etcétera, para que la medicina no salga en ningún momento de su paradigma científico materialista. Con lo cual, el ejemplo que pone Dios es muy acertado. ¿Qué le ocurre a la institución sanitaria con todo lo que no sea cientifismo materialista? Que lo ve como una amenaza, porque se les cae el chiringuito, como se dice por aquí. Esto no es malévolo, pero es insidioso. El estamento no lo hace porque sea malo, lo hace porque tiene miedo. Todo ataque es una llamada de socorro. Manipulan para que nadie se salga de ese marco, ni a nivel universitario, ni a nivel de la práctica médica, ni a nivel
de los medios de comunicación, y aquí hace Dios una mención a un curso de milagros. Todo ataque es una llamada de socorro. Todo ataque es una petición de ayuda o una petición de amor, diría literalmente la versión traducida al español de un curso de milagros. Dice Neil, eso lo he leído en un libro, refiriéndose lógicamente a un curso de milagros. Contesta Dios, yo lo puse allí. Chico, tienes respuesta para todo. Le contesta Neil, como, pues claro, efectivamente, ¿quién finalmente inspira toda revelación? ¿Quién está como origen primordial de toda realidad? Pues ya está, lógico. Eso me recuerda que no hemos hecho más que empezar con tus preguntas. Esas preguntas que se formularon al principio del capítulo 3 y que son 13 preguntas y que estamos contestando la primera, por Dios, todavía. Estábamos hablando de cómo poner tu vida en marcha, cómo hacer que despegue. Estábamos hablando del proceso de creación. Sí, y yo no dejaba de interrumpirte. Eso está bien, pero volvamos a ello, pues no nos interesa perder el hilo de algo muy importante. Y aquí es cuando ya Dios se pone definitivamente serio otra vez y continúa con esa larguísima explicación que da a esa primera pregunta que, aunque la hemos recordado justo al comienzo de esta sesión, la vamos a volver a recordar. 1. ¿Cuándo despegará finalmente mi vida? ¿Qué necesita para entrar en razón y alcanzar un mínimo de éxito? ¿Terminará alguna vez esta lucha? Pues sigue contestando Dios. La vida es una creación, no un descubrimiento. No vives cada día para descubrir qué te espera ese día, sino para crearlo. Estás creando tu realidad cada minuto, probablemente sin saberlo. He aquí el cómo y el por qué. Y ahora da Dios una lista de 10 motivos para apoyar esta frase. La vida es una creación, no es un descubrimiento. No vives cada día para descubrir qué te espera ese día, sino para crearlo. Estás creando tu realidad cada minuto, probablemente sin saberlo. Y da una lista de 10 motivos para explicar todo esto. Y dice así. 1. Yo os he creado a imagen y semejanza de Dios. 2. Dios es el creador. La segunda cierra el círculo de la primera, incluyendo, si dice, yo os he creado imagen y semejanza de Dios, Dios es el creador, yo soy Dios. 3. Son 3 los seres, sois 3 seres en uno. Esto ya se refirió a ello anteriormente cuando dijo que lo elevado siempre era una terna, y que nosotros aquí habíamos visto muchos reflejos de esa terna y que le habíamos dado muchos nombres diferentes. Ahora va a repetir alguno de ellos. Y por lo tanto, este tercer motivo es el que está utilizando cuando ya introdujo aquella cuestión. Dijo, lo inferior es una dipla, son 2 cosas, y lo superior es una terna. Ahora nos dice, sois 3 seres en uno. Puedes llamar a esos 3 aspectos del ser como quieras, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mente, cuerpo y espíritu, superconsciente, consciente y subconsciente, que por cierto, si de estas 3 ternas que ha dicho tuviésemos que hacer las correlaciones entre cada elemento de cada terna con otro elemento de las otras ternas, pues yo diría Padre, mente, superconsciente, Hijo, Espíritu, consciente, Espíritu Santo, cuerpo, subconsciente. Y bueno, pues me basaría un poquito en el libro de Urantia y en algunas otras cosillas. Si queréis hacer el ejercicio de ver qué elemento de cada terna relacionáis con los demás, pensadlo, es muy interesante.
Cuarto motivo. El proceso de creación procede de estas tres partes de vuestro cuerpo. Esto está mal traducido. Sería: el proceso de creación procede de estos tres aspectos de vuestra experiencia. Sois tres en uno. No puede ser del cuerpo, porque el cuerpo es uno de los tres elementos de una de las ternas. Es una equivocación. El proceso de creación procede de estas tres partes, de estos tres aspectos de vuestro ser. Dicho de otro modo, creáis a los tres niveles. Las herramientas de creación son pensamiento, palabra y obra. Tres herramientas de creación que se corresponden con los tres niveles o aspectos del ser que somos. Pensamiento, Dios; palabra, Hijo, el Verbo de Dios; Espíritu Santo, obra, el libro Durantia, el Dios de acción. El actor conjunto, el actor actúa, hace, obra. 5. Vamos a repasar. Habéis sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es el creador. Tenéis tres aspectos en vosotros. El proceso de creación también sigue en vuestra experiencia diaria esos tres aspectos: pensamiento, palabra y acción u obra. 5. Toda creación se inicia con el pensamiento, ley de causa y efecto, combinada con la ley del mentalismo. El universo es mental. El universo es mental, el pensamiento es causa. Toda creación se inicia con el pensamiento, procede del Padre. Está ahora, entre paréntesis, combinando algunos de los pasajes más famosos de la Biblia con esta afirmación que dice él. Toda creación se inicia con el pensamiento, entre paréntesis, procede del Padre. Toda creación pasa después a la palabra, entre paréntesis, pedid y se os dará, hablad y se os hará. Toda creación se completa en la obra, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, la creación se inicia con el pensamiento, pasa después a la palabra y se culmina o se completa con la obra. Y este es el proceso de creación de la experiencia humana. Es pensamiento, expresión y manifestación. Acción, manifestación. Sexto motivo. Aquello que pensáis pero no decís crea a un nivel pensamientos que tienes y ni siquiera los expresas. Están creando a un nivel, al nivel de la dimensión mental, podríamos decir. Aquello que pensáis y decís crea a otro nivel. Lo pensamos y lo expresamos. Esto es otro nivel de creación. ¿Podría ser la dimensión emocional? Aquello que pensáis, decís y hacéis se hace manifiesto en vuestra realidad. Un tercer nivel. De esta forma va explicando cómo hay una correlación entre los aspectos internos y la experiencia del personaje. 7. Séptimo motivo. Para justificar esas frases: la vida es una creación, no un descubrimiento, estáis creando vuestra realidad a cada minuto, probablemente sin saberlo. Séptimo motivo. Pensar, decir y hacer algo, si no creéis verdaderamente en ello, es imposible. Esto tiene mucho que ver con el motivo ulterior o el pensamiento promotor del que hablaba Dios. El motivo ulterior es un término de Ranta. En realidad, todas las revelaciones nos hablan de esto. ¿Por qué yo no creo lo que quiero crear? Porque para crear hay que creer, y tú realmente no estás creyéndote aquello que quieres conscientemente crear. Hay un pensamiento ulterior o promotor o más profundo que es realmente en lo que crees.
por eso no estás logrando que se manifieste, porque la creencia es fundamental a la hora de crear. Pensar, decir y hacer algo, si no creéis verdaderamente en ello, es imposible. Por lo tanto, el proceso de creación debe incluir la creencia o el conocimiento. La creencia o el conocimiento. Fíjate, si conoces, no crees, sabes. Si crees, es porque no conoces, sino que percibes. Y la percepción es relativa, no es absoluta como el conocimiento. Con lo cual, la creación en modo absoluto se basa en el conocimiento y en modo relativo se basa en la percepción. ¿Pero qué es la percepción? Sino una interpretación. Todo esto es curso de milagros puro. Una interpretación. ¿Y en base a qué interpreto? En base a una creencia, ya que no estoy en el conocimiento, dado que el diseño de experiencia que tengo impide de por sí estar en el conocimiento. Con lo cual, si no estoy en el conocimiento, puedo crear, pero en base a una creencia, ante la imposibilidad de hacerlo en base al conocimiento. Y este es nuestro caso. Creamos en función de creencias. No debe ser casualidad el que, por lo menos en nuestro idioma, creer y crear estén tan cerca en las letras que componen los términos. Por lo tanto, el proceso de creación debe incluir la creencia o el conocimiento. Este es fe absoluta. El conocimiento es fe absoluta que ya no necesita de fe, porque es saber, no necesito creer. Está más allá de la esperanza. Es conocimiento de una certeza. Vuelve a hacer. Esto parece. A los reveladores les gusta hacer esto, incluyendo a Dios cuando revela, y es citar conceptos humanos que sí contienen en su formulación esas verdades elevadas. Aquí pone Dios entre paréntesis: por vuestra fe seréis sanados. Es conocimiento de una certeza, entre paréntesis, por vuestra fe seréis sanados. En consecuencia, la parte activa de la creación incluye el conocimiento. Cuanto más conocimiento, menos creencia. Siempre en la experiencia relativa. Cuando llegas a la experiencia absoluta, el conocimiento es absoluto, cero creencia. Pero en la experiencia relativa es como dos complementarios. 60% creencia, 40% conocimiento. 40% creencia, 60% conocimiento. 30% creencia, 70% conocimiento. Son complementarios. Donde no hay conocimiento, hay creencia. Y ambos son necesarios para crear. En el entorno divino, el conocimiento; en el entorno de experimentación del espíritu, la creencia. La parte activa de la creación incluye el conocimiento. Se trata de una claridad esencial, una certeza total, una completa aceptación de algo en tanto realidad. Aquí se está refiriendo Dios a que lo que creemos, lo que vamos a crear, lo que vamos a manifestar, va a ser aquello que sea nuestra mayor certeza, nuestro mayor convencimiento, aquello que pueda equivaler al conocimiento absoluto, pero aquí en la experiencia humana. Y siempre relativamente para el personaje. Yo creo que esto es así firmemente. Bueno, pues tú te vas a encontrar en tu experiencia de vida que eso se va a manifestar. Es que además esto nos lo han explicado desde un punto de vista científico espiritual. Es la energía y su comportamiento y la resonancia y lo que atrae, aquello que se ha venido a denominar la ley de atracción. Entonces no puede ser de otro modo. Como el pensamiento es creador, aquello en lo que crees firmemente va a ser finalmente lo que se manifieste. Por eso dice Dios: sois creadores
y la mayoría lo hacéis inconscientemente, pero todos sois creadores de vuestra realidad, aunque no sois conscientes de los pensamientos promotores subconscientes que realmente acaban imponiéndose en la manifestación de vuestra experiencia de vida. Motivo octavo. Son 10. Este nivel de conocimiento es un nivel de intensa e increíble gratitud. Cuando en la experiencia humana empiezas a tener un entendimiento cada vez más elevado, puede que llegues al máximo entendimiento que se puede tener en la experiencia humana, el entendimiento que te proporciona un nivel de consciencia máximo, el séptimo nivel de consciencia, según lo describiría Ranta. Y entonces, fijaos lo que dice Dios, con ese nivel de información representa un nivel de intensa e increíble gratitud. Es un agradecimiento por adelantado, y quizás sea esta la clave más importante de la creación, estar agradecido antes de y por la creación. Es decir, dice Dios, el método más efectivo de crear es tener una creencia firme e inamovible y que esa creencia sea que ya tienes aquello que quieres que se manifieste, que ya lo tienes, lo estás agradeciendo de antemano, ya está, lo tengo ya. Y esa es la manera más eficaz de crear en la experiencia humana. Creer que lo tienes ya, porque está aquí, está expresándose algo que es una convicción pura en ti. Yo soy Dios, lo tengo todo. Entonces, inevitablemente se tiene que manifestar por la ley de causa y efecto. Es decir, lo que da Dios es una técnica. ¿Cuál es la técnica para una mejor manifestación o creación en tu vida diaria? Mostrar agradecimiento porque ya lo tienes y eres consciente de que ya lo tienes. Entonces se manifiesta inmediatamente. Claro, llegar al convencimiento por las personas humanas en el momento actual de la humanidad de que ya tienen todo, pues es algo que todavía está por conseguir, que ni siquiera un 1% de las personas que estamos en el camino espiritual expreso creamos conscientemente de esa manera todavía, porque a la mayoría nos falta ese convencimiento completo y total de que eres Dios. Muchos estamos todavía en la fase de idea bonita e integrándose, pero debe asimilarse de forma completa y absoluta para que haya una manifestación segura, instantánea y consciente. Esa es la base de los milagros de Jesús. Y quizás sea esta la clave más importante de la creación, estar agradecido antes de, esto es la técnica que da Dios, como si logras estar agradecido porque estás convencido de que tú eso ya lo tienes, esta es la clave más importante de la creación. Esta actitud de darla ya por hecha no es algo que haya que perdonar, sino algo que hay que alentar. Es decir, esta actitud de dar ya por hechas las cosas que quieres manifestar no es una actitud excepcional. Es decir, si si en el mundo cualquiera oye a otra persona decir eso, dice, pues, está loco, no sabe ni lo que dice. Entonces dice Dios, no debe quedarse en la excepcionalidad, hay que alentarlo hasta conseguir su normalidad, porque sois creadores y lo que tenéis que hacer es empezar a hacerlo conscientemente, porque ahora mismo lo hacéis inconscientemente, con el galimatías de un pensamiento promotor, de una creencia absoluta, de un conocimiento, como le está diciendo aquí, en la experiencia humana, del cual no tenéis noticia consciente. Entonces vuestra vida va siendo como una especie de
caos azaroso, porque no os dais cuenta de que estáis vosotros mismos creando en cada momento y siempre estáis pensando que os viene de fuera todo lo que os acontece. Esta actitud es un signo seguro de la cualidad de maestro. Todos los maestros saben por adelantado que la obra se ha realizado. Máximo nivel de conciencia de la experiencia humana. Motivo 9. Celebra y disfruta de todo lo que crees y has creado. Rechazar cualquier parte de ello significa rechazarte a ti mismo. Por eso la culpa no tiene lugar. Oye, hice eso, pues fue lo más que podía hacer con el nivel de conciencia que tenía en ese momento, pues celebro y disfruto, porque de alguna manera eso es una experiencia que constituyó una posibilidad de aprendizaje para todos los que la vivimos, incluyéndome a mí el primero. Celebro y disfruto. Rechazar cualquier parte de ello significa rechazarte a ti mismo. Claro que sí. Si no, empezaríamos a jugar al escondite, porque siempre estarías rechazando lo que eres. Y entendiendo realmente cuál es la experiencia humana, que es una exploración, que es un experimento, entonces todo esto que está ocurriendo es la mejor forma que has tenido para cumplir el propósito del espíritu. ¿Qué ocurre? Que si no te ha gustado, como dice Dios, elige otra, pero no estés con el resentimiento, el remordimiento y la culpa por aquello que hiciste. Ya tuviste suficiente sufrimiento, tú el primero, por la severidad de uno mismo, que es el juez más estricto, que fue lo que te llevó a cambiar, pero ya no tiene sentido que te vayas buscándote para culparte y para rechazarte. Hay que integrar la dualidad finalmente. Celebra y disfruta de todo lo que crees y has creado. Rechazar cualquier parte de ello significa rechazarte a ti mismo. Sea lo que se presente como parte de tu creación, poséelo, reivindícalo, bendícelo, agradécelo. Sea lo que se presente como parte de tu creación. Procura no condenarlo. Entre paréntesis dice Dios, maldita sea, procura no condenarlo. Puesto que condenarlo significa condenarte a ti mismo. Ahí se entiende por qué dice Dios. Por favor, no lo condenes, porque te estás condenando a ti mismo. Y entonces estamos persiguiendo una ficción. Estás persiguiendo algo que no estás, que no es el resultado de tu proceso de creación, con lo cual persigues un fantasma. Pues sí, pues yo hice eso y ya está, y me sirvió para aprender que no me gustó y a otra cosa. Pero no negarte. Y el 10º motivo y último. Si hay algún aspecto de tu creación del cual veas que no disfrutas, bendícelo y simplemente cámbialo. Elige de nuevo. Provoca una nueva realidad. Piensa una nueva idea. Pronuncia una nueva palabra. Haz algo nuevo. También vemos aquí la línea de entendimiento de un curso de milagros reflejada en este motivo. ¿No te gusta algo que has creado? Elige de nuevo. Ahora, la culpa no tiene sentido. Si hay algún aspecto de la creación del cual ves que no disfrutas de tu creación, de tu experiencia de vida, bendícelo y simplemente cámbialo. Elige de nuevo. Provoca una nueva realidad. Piensa una nueva idea. Pronuncia una nueva palabra. Haz algo nuevo. Hazlo con magnificencia. Y el resto del mundo te seguirá. Pídelo, exígelo, di, yo soy el camino y la vida, sígueme. De este modo se manifiesta la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. Fíjate,
lo que está diciendo Dios, reivindícalo, elige de nuevo, pronuncia algo nuevo, haz algo nuevo. No estoy contento con ese resultado. Vuelve a crearte a ti mismo sobre lo que habías creado previamente. Y en ese sentido, no puedes negarte a ti mismo y rechazarte a ti mismo. Eso es no reconocer el sentido profundo de la vida. Si es tan sencillo como eso, si todo lo que necesitamos son esas 10 etapas, estos 10 motivos que acabamos de leer, ¿por qué no es así para la mayoría de nosotros? Inquierenil. Sí es así, y para todos vosotros. Algunos de vosotros utilizáis el sistema conscientemente, el sistema del proceso de creación, con pleno conocimiento, y otros lo utilizáis inconscientemente, sin saber siquiera lo que estáis haciendo. Todos somos creadores. Esto es lo mismo que cuando digo alguna vez, todos estamos en el camino espiritual, unos conscientemente y otros no. Incluso el más ateo materialista científico está en el camino espiritual, inconscientemente. Dice Dios, todos sois creadores, lo sepáis o no. Claro que sí, porque son leyes universales. Entonces, cuando no eres consciente de que eres un creador, te estás creyendo que todo lo que ocurre viene de fuera. Ese era el diseño que se quería conseguir en esta vida. Finalmente, llegar al extremo del no ser. Llegar a ser una mota de polvo en la eternidad. El no ser frente a lo que eres en realidad, que es el creador de todo, un fractal de la fuente. Es así y para todos vosotros. Algunos de vosotros utilizáis el sistema conscientemente, con pleno conocimiento, y otros lo utilizáis inconscientemente, sin saber siquiera lo que estáis haciendo. Repetimos. Algunos de vosotros camináis despiertos, otros camináis dormidos, pero todos vosotros estáis creando vuestra realidad. Creando, no descubriendo. Descubrir implicaría que es una realidad objetiva, externa, válida, y tú la descubres. No, que tú la creas, que según vas dando pasos vas generando el escenario con todos sus elementos y las situaciones, y de forma además coordinada entre las conciencias que participan, bla, 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 bla. Todo lo creamos. Utilizando el poder que os he dado y el proceso que acabo de describir. Así pues, me has preguntado cuándo despegará tu vida. Primera pregunta, principio del capítulo 3. Y te he dado la respuesta, cuando tú mismo la crees conscientemente en la forma que quieras crearla. Harás que tu vida despegue cuando primero logres pensar en ella con suma claridad, nivel de pensamiento. Piensa en lo que quieres ser, hacer y tener. Piensa en ello a menudo hasta que lo veas muy claro. Primer nivel, pensamiento. Entonces, cuando logres dicha claridad, no pienses en nada más. No imagines otras posibilidades, porque entonces estás volviendo loco el proceso creativo. Estás dando pautas contradictorias. Disciplina tu mente para que mantenga con firmeza el pensamiento creador original. Cuando tus pensamientos sean claros y firmes, segundo aspecto, empieza a hablar de ellos como verdades. La palabra, pensamiento 1, palabra 2. Grítalos fuerte, utiliza el gran mandato que hace surgir el poder creador. Yo soy. Afirma, yo soy a los demás. Yo soy esto o aquello según lo que hayas pensado que quieres ser. Yo soy constituye la más poderosa afirmación creadora del universo. Está en todos los decretos. Yo soy todos los decretos. Sea lo que sea que pienses, sea lo que sea que digas, tras las palabras yo soy,
ello pondrá en movimiento dichas experiencias, hará que surjan, las llevará a ti. ¿Te imaginas qué quieres ser? Y después gritas, yo soy esto. No hay ningún otro modo de que el universo pueda funcionar, ninguna otra ruta que pueda tomar. El universo responde al yo soy como un genio en una botella. Es una ley. Es la ley de causa y efecto. Combinada además con la ley de vibración por la generación de resonancias de las energías, que eso ya es el método técnico por el cual luego se manifiesta una determinada situación creada. Neil estaba con ganas de hablar y ya replica y dice, dices, libera toda duda, rechaza todo temor, descarta todo pesimismo, como si dijeras, póngame una barra de pan. Como diciendo, haces que parezca muy fácil. Pero todo esto resulta más fácil de decir que de hacer. Desecha todos los pensamientos negativos de tu construcción mental. Podría ser también, sube al Everest antes de almorzar. Se trata de una orden excesivamente grande, argumenta Neil. Y sigue respondiéndole Dios. Canalizando tus pensamientos, ejerciendo un control sobre ellos, no es tan difícil como parece. La vigilancia de la mente. Siempre surgen los mismos conceptos en la espiritualidad. Siempre, siempre. No es tan difícil como parece, dice Dios. En este sentido, tampoco lo es subir al Everest. Hay gente que lo hace. Es cuestión de disciplina, es cuestión de proponérselo. El primer paso consiste en aprender a controlar tus pensamientos, a pensar en lo que piensas. Pensar en lo que piensas. Tengo un pensamiento y hay otro pensamiento que dice, ¿qué estoy pensando? Ah, lo identifico. La conciencia testigo de Hartol, de nuevo, vuelve a surgir. Bueno, conciencia testigo es un concepto de la espiritualidad muy tradicional, pero él vuelve a hablar de ello en El poder de la hora. Cuando te sorprendas a ti mismo teniendo pensamientos negativos, pensamientos que nieguen tu más alta idea de ti mismo, piensa otra vez. He tenido este pensamiento. Y piensas que has tenido ese pensamiento. Lo identificas, lo agarras. He tenido este pensamiento. Tengo que pensar otra vez. Quiero que lo hagas literalmente. Si piensas que estás abatido, hecho polvo y que de ahí no puede salir nada bueno, piensa otra vez. Si piensas que el mundo es un lugar malo, lleno de acontecimientos negativos, piensa otra vez. Si piensas que tu vida se rompe en pedazos y te parece que nunca la podrías recomponer, piensa otra vez. Es decir, cada vez que te pilles con una creencia limitante o condicionante que surge en tu consciencia, recuperar el subconsciente, te he pillado. Voy a pensar otra vez la alternativa que realmente quiero que sea cuando soy consciente de lo que estoy pensando y me doy cuenta de que no es eso lo que quiero. Piensa otra vez. Puedes entrenarte en hacer esto. Fíjate en lo bien entrenados que estáis en no hacerlo. Puedes entrenarte en esto, igual que te has entrenado en no hacerlo. Gracias. Nunca nadie me había expuesto el proceso de una manera tan clara, replica Neil. Quisiera que fuera tan fácil de hacer como de decir, pero al menos creo que ahora lo entiendo con claridad. Bueno, si necesitas un repaso, disponemos de varias vidas, le contesta Dios con humor, ya para finalizar. Para finalizar este capítulo 4, que, pues bien, era cortito y lo hemos logrado hacer en una sola sesión. Por lo tanto, para la siguiente sesión, pues dejamos el capítulo 5, en el que Dios va a seguir contestándole la primera pregunta a Neil todavía, o por lo menos haciendo
comentarios de matices respecto a esa primera pregunta, que evidentemente Dios ha sido la que ha considerado más importante. ¿Por qué es la más importante? ¿Por qué no me realizo en esta vida? Porque tienes que saber quién eres, quién soy yo, qué es esta vida y cómo funciona. Y explicar todo eso le va a llevar a Dios el 4, el 5, el 6 y el 7. Y el 3, 3, 4, 5, 6 y 7, 5 capítulos del libro. Pues bien, para la siguiente comenzaremos el 5, pero eso será en otro momento y hasta entonces, prospector.